pero otra vez yo había dicho, yo siempre traigo un cuaderno, porque muchas veces me olvido, a veces mucho tiempo cantando adoraciones, todo más también me olvido, por eso hoy en día canto con el playback en el celular, y bueno, he orado para Dios para que me dé una memoria más fuerte, fotográfica, para que pueda memorizar versículos, capítulos. Entonces me siento a preparar la palabra con mi cuaderno al lado y el Señor me va ayudando y voy escribiendo, ¿verdad? Por eso me guío tanto en la Biblia como en el cuaderno. Pero cada uno de nosotros, junto a Dios, peleamos con las armas que el Señor nos da, ¿verdad, pastor? Gloria a Dios. Hermanos, vamos a la palabra entonces. Hermanos queridos, sabemos que lo más poderoso que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha enseñado cómo prepararnos, cómo combatir al enemigo, ¿verdad? Y sabemos que es a través del ayuno, que es a través de la oración, que es a través de la lectura de la palabra, ¿verdad? Sabemos que el ayuno rompe cadenas. El ayuno desata lo que está atado, hermanos. Y la oración es la base de todo, ¿verdad? Entonces a veces pensamos, ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener para que podamos tener una vida de oración plena? Primeramente, tenemos que tener determinación, ¿verdad? Amén. Ser determinados. Porque vamos a ser sinceros nosotros mismos. A mí no me gusta la lectura, pero desde el tiempo de escuela y de liceo. Pero una cosa es no gustarme, otra cosa es no aceptar que no me guste. Porque yo preciso leer, yo preciso. Entonces nos arrodillamos y oramos al Señor y reconociendo y siendo sincero con nuestro Padre. Señor, no me gusta la lectura, pero preciso leer, preciso entender tu palabra. ¿Qué puedo pasar yo a los hermanos si no me estoy preparado por tu palabra, por este manual que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que tener es determinación, hermanos. Si nosotros no tenemos determinación, estamos focados en la palabra de Dios para leer, para orar y para ayunar, vamos a estar así. Un día, como humanos que somos, vamos a estar bien, y otro día vamos a estar más o menos. Hay días que vamos a estar por el piso, hay días que vamos a estar más arriba, hay días que ni vamos a querer ser llamados de cristianos, hay días que vamos a estar leyendo la palabra 1 o 2 horas, y hay días que 2 minutos bastarán, pero 3 horas no serán suficientes para que pasemos en las redes sociales a veces, o mirando videos, porque el enemigo es astuto y así él trabaja en nuestras vidas. Muchas veces me he dado cuenta y he pasado 1 o 2 horas, por ejemplo, mirando videos de cómo se fabrican las máquinas y cosas. Me encanta, eso es algo particular, pero me doy cuenta que él sabe, el enemigo sabe lo que te gusta. Entonces él prepara. La internet puede ser una puerta de bendición, una puerta de maldición, para que tú pares de ayunar, para que tú pares de orar, porque él sabe lo que te gusta y él te va a traer un video tras el otro, una cosa tras el otro, de lo que más te guste, para que tú te puedas retirar el foco de la oración. Y así él trabaja día a día, hermanos. Amén. Entonces seguimos un poquito más adelante acá. Nosotros tenemos que entender entonces que tenemos que tener firmeza, determinación y disciplina, hermanos. Tenemos que juntar, unir todo eso para que podamos orar y clamar en la presencia del Señor. Y después, ahora más adelante, vamos a entrar a abrir nuestras Biblias después y vamos a la palabra del Señor, donde nos da ejemplos de varios hombres de Dios que fueron carne como nosotros, pero que la oración rompió cadenas, que la oración hizo que lo extraordinario pasara, hermanos. Entonces, lo mismo que ellos hicieron, así mismo el Señor nos ha dado a nosotros para que podamos hacer, solo que el nivel de fe y de oración e intimidad que ellos tenían con el Señor era tremendo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir un poquito más adelante acá. Gloria al Señor. La gloria del Señor nosotros solo tendremos si oramos, ¿verdad? Entonces a veces nosotros pensamos, si vamos a pensar como humanos con los ojos terrenales, pensamos lo que es lo más poderoso del mundo, ¿verdad? Lo primero que nos ocurre a nosotros sería, lo más poderoso que hay en el mundo es una bomba atómica, ¿verdad? Lo más poderoso que hay en el mundo es un misil, son los aviones de guerra, ¿verdad? Pero si vamos a ver con los ojos espirituales, hermanos, lo más poderoso que hay en el mundo es un hombre y mujer de oración. Amén. Y nosotros tenemos que entender que eso es poderoso. Tenemos que entender
que un hombre y una mujer que oran pueden hacer que una ley de un país no salga, que no se cumpla. Amén. Un hombre y mujer de Dios pueden hacer, hermanos, que mismo en la escasez en su casa las cosas se multipliquen. Y solo los que oran y que claman al Señor van a entender cómo ese milagro está pasando, ¿verdad? Así trabaja el Señor en nuestras vidas cuando nosotros oramos, nos humillamos, cuando nos sacrificamos, porque a veces despertarnos de madrugada no es fácil, ¿verdad, hermanos? Yo doy gracias a Dios, mi esposa ora mucho más que yo de madrugada, y yo más a las 6 de la mañana, porque a esa hora ya estoy despierto. Pero entonces doy gloria a Dios porque a las 3 de la mañana todos los días está orando. Amén. También dentro de esta palabra quiero dar gloria a Dios con un breve testimonio, hermanos. Mi señora se ha operado el día lunes, hoy estamos a viernes. Por mucho tiempo, meses y años, sufrió con dolores fuertísimos. Y por 2 años tuvimos Casa Luz en casa, orando y clamando, y no fue falta de oración. Fue mucha oración por ella. Marca el día de operarse. Antes se había hecho un estudio en Tacuarembó y había salido un quiste, ¿verdad? El médico de cabecera de ella se dejó estar, no le dio importancia, perdió la información, todo lo que vino de allá, y eso aumentó, hermanos, y se volvió un tumor, ¿verdad? Entonces el lunes se internó a las 7 de la mañana y se operó. Y nosotros oramos para sanidad, oramos para que Dios le pudiera tocar y sanar, y oramos mucho, la iglesia, en casa, todo más, pero el Señor se glorificó. Tuvo que retirarse un riñón. Hoy en día mi esposa cuenta con un riñón solo, hermanos, porque ese riñón, buena parte, o el 80-90% estaba con ese tumor, con raíz, y el doctor me dijo, para dejarle un pedacito de uno, fue mejor sacarle todo para que más tarde no volviera. Pero doy gloria a Dios, porque en un momento quedé feliz, porque le pedí al Señor que mi esposa se sanara. Pero por otro lado, había un momento que yo me quedaba triste y le preguntaba al Señor, ¿por qué, Padre, le tuviste que sacar un riñón? Porque ella tuvo que quedar dependiente ahora de un riñón, Señor. Por si falla, eso se puede morir. Y me venía algo tan fuerte en el corazón en el mismo momento de mi tristeza, que decía, sí, hermanos, ella no es dependiente de ese riñón, ella es dependiente de mí, decía el Señor. Soy yo que la cuido, soy yo que la restauro, y soy yo que te muestro a ti, mi siervo, que yo hago como yo quiera y la hora que yo quiera. Y yo la hago vivir hasta el resto de su vida, aunque sea hasta los 100 años con este riñón. Así fue hecho. Todo ese tiempo de oración así fue hecho para que mi nombre sea glorificado, para que yo le muestre que ella puede vivir así y que yo la puedo honrar, cuidar, y la usaré mucho como sierva. Entonces aquello fue tan fuerte, y le decía al Señor, le pedía perdón al Señor, porque somos humanos, ¿verdad, hermano? Fallamos, nos entristecemos, pero el Señor es poderoso. El Señor respondió nuestras oraciones, pero de su forma, pues la palabra se lo dice, que los caminos del Señor son mucho más elevados que los nuestros, y en algún momento vamos a entender, y el Señor es aquel todopoderoso de antes y de hoy, que puede hacer que mañana haya una oración poderosa y le puedan dar un ring nuevo, y pueda ir a hacerse los exámenes y puedan marcar que está con los dos. El Señor es el todopoderoso que servimos, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, el enemigo no quiere que nosotros oremos, ¿verdad? Él te quiere como fracasado, ¿verdad? Cuando tú te levantas a orar y a clamar, cuando tú te levantas en tu casa a orar y a clamar por las madrugadas, cuando tú te pones firme y no faltas culto, hermanos, cuando tú seguís lo que tu pastor te dice y te enseña, y te parás, te sentás a escuchar lo que el pastor te está enseñando, porque mucho tiempo los pastores han dedicado para aprender, han pagado un precio grande, hermanos, para poder estar acá hoy, para compartir la palabra con ustedes. De mucho han abierto mano para estar en este momento enseñando, hermanos. Entonces tenemos que entender que la oración es poderosa. Cuando nosotros oramos en nuestras casas, como yo les digo a ustedes, vamos a la iglesia y oramos, vamos a nuestras casas y oramos y clamamos y ayunamos, si el Señor nos escucha, si el Señor nos oye, y si el Señor entra con providencias. Pero para todas las cosas hay un tiempo determinado, ¿verdad? Así pasó en la palabra del Señor, en el pasaje de Daniel, ¿se acuerdan? Porque a veces oramos hoy y mañana de mañana hasta el mediodía, si las cosas no pasaron, nos entristecemos y nos desanimamos, porque decimos, Padre,
Lo que yo clamé y oré a ti ya no llegó, Señor. Pero llegan, hermanos. Así cuando oramos de todo nuestro corazón, nuestras oraciones suben. Pero no se olviden de quien trabaja en los aires, ¿verdad? No se olviden que el enemigo anda por los aires. La oración de Daniel que hizo, hermanos, al primer día que oró, nos subió a los cielos y nos descendió el ángel y hubo una batalla enorme. En el segundo plano acá, una batalla enorme, trabada por el principado de ese local, de ese lugar, contra el ángel, ¿verdad? Contra el ángel Gabriel, que gracias a la ayuda del arcángel Miguel descendió, y el ángel pudo descender y le trajo la respuesta después de 21 días a Daniel, y le dijo: Daniel, desde el primer día que tú oraste, el Señor te escuchó y mandó la respuesta. Entonces tenemos que entender que la oración de un justo es poderosa. Amén. Y que cada vez que oramos y clamamos, el Señor manda respuestas. Pero así como Daniel, se ha trabado muchas guerras en el segundo plano, en el segundo cielo, como quien dice, muchas veces se arman guerras grandes, hermanos, donde el Señor manda sus ejércitos de ángeles para que los ángeles puedan traer nuestras respuestas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Crónicas, Segunda Crónicas 16:9. Aleluyas, gracias te damos, Señor. Segunda Crónicas 16:9. Aleluyas. Te alabamos, Señor. Segunda Crónicas 16:9. Gloria al Señor. Amén. Dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón completo para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en delante habrá guerra contra ti. Entonces, nuevamente nos dice: los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen su corazón completo. La palabra sería esa, ¿verdad? Entonces, el Señor no solamente quiere un poquito de nuestro corazón, ¿verdad? El Señor nos quiere por entero, estando en su obra por entero, haciendo su obra por entero, orando con todo nuestro corazón. Así nos quiere el Señor en su obra, orando y ayunando y orando, como dice la palabra, unos por los otros, ¿verdad? A veces somos mucho más bendecidos, hermanos, cuando oramos por los otros, cuando frenamos un poco de orar por nosotros y nos acordamos que nuestro vecino de derecha y de izquierda está precisando de oración, que el vecino de enfrente está precisando de oración, está precisando que lo ayudemos. Y a veces la ayuda puede ser financiera, pero muchas veces la ayuda es mucho más espiritual que financiera, porque muchas veces las personas con una condición financiera regular o aceptable, que no están pasando necesidad, le está faltando mucha cosa más, está faltando muchas personas. Yo he hablado y charlado, y a veces hay personas que no conocen a este Dios todopoderoso que nosotros servimos y no saben por qué están así y qué le está pasando. Hasta que tú vengas a presentarle a este Dios todopoderoso y a hablar que existe, a predicarles que existe un Dios que antes salvaba, que sigue salvando y que mañana seguirá salvando. Amén. Entonces el Señor se agrada mucho con aquel que pierde un tiempo para ir a orar, ir a la presencia del Señor y a orar por un hermano, orar por un vecino, orar por las personas en la calle, hermanos. Si nosotros empezamos a anotar en un cuaderno por todo lo que tenemos que orar, muchas hojas iremos a rellenar, ¿verdad? Porque a veces empezamos a orar y nos olvidamos de la mitad, y después que oramos nos acordamos: podría haber orado por esta persona, por este vecino. Hay muchas personas necesitadas de la oración del Señor. Amén. Entonces, como yo les decía, el Señor no nos quiere por mitad, no quiere nuestro corazón por mitad. El Señor quiere que le digamos: Padre, acá estoy entero para ti, Señor, para que tú me puedas guiar en mi vida, Señor. Acá, entonces, hermanos, le digo una cosa: hay gente, así como en la iglesia que estoy pastoreando hoy en día, como acá también, hermanos, que un tiempo atrás, cuando le tocó vivir batallas y guerras fuertes, con la fuerza de su brazo, hermanos, no está bien acá hoy en día. Amén.
y no entendieron en el momento, capaz que estaban orando mucho y no se estaban dando cuenta del misterio, no se estaban dando cuenta que el Señor estaba obrando. Amén. Y a veces nosotros pensamos, yo puedo con la fuerza, no, porque yo sé hacer esto, yo sé cómo manejarlo. Nos damos cuenta a veces en la vida que si el Señor no está en cada detalle de nosotros, hermanos, nada podemos. Y sin una vida de intimidad con el Señor, a veces es bravo hasta cuando andamos de la mano del Señor. Imagínense andar sin Él, hermanos. Estoy seguro de lo que le hablo a ustedes, que si mi esposa no estuviera orando y clamando y ayunando, porque hasta operarse, él ayunaba los 7 días de la semana, y hoy que ayuna, le dije que él dice, tiene que tener una alimentación un poco mejor, pero así mismo sigue ayunando un poquito menos. Se operó el lunes y hoy sigue ayunando igual, porque ella entiende que fue eso lo que le mantiene viva y lo que le mantendrá vida para un gloria al Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya, gracias te damos, Señor. Hermanos, a veces nosotros doblamos rodilla. A mí me ha pasado muchas veces. El poder de una mujer y de un hombre que ora es poderoso. Muchas veces doblamos rodilla y tenemos algún problema, y cuando empezamos y doblamos rodillas sentimos que estamos en un problemón, ¿verdad? Con algo complicado. Y muchas veces yo he orado, hermanos, y cuando me he levantado de la oración he sentido que aquel problema se ha tornado un problemita, un granito de arena o un granito de arroz, porque el Señor, en el momento que tú estás orando, a veces en la misma oración el Señor te empieza a capacitar y a darte ideas nuevas. Amén. Y empiezan a aparecer ideas y cómo hacerlo y cómo solucionar y hablar con este hermano, y así lo haces. Eso es el Señor que hace, hermanos. No es casualidad que en el momento que tú estés orando, que esas ideas te hayan surgido. Porque ¿por qué no te han surgido antes? Es porque tú fuiste a aquel que todo sabe. Amén. Y aquel que todo ve. Eso es maravilloso. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos prepararnos nosotros, hermanos, para defender a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra congregación, si no nos preparamos en oración? Tenemos que tener una disciplina. Y a aquellos hermanos que no les gusta orar, hermanos, clamen al Señor, y la palabra tiene poder. No acepten que no les guste, no acepten que no les guste ayunar, no acepten que no les guste leer la palabra. Clamen al Señor y pronuncien, porque al pronunciar hay un poder muy grande en la palabra. Amén. Señor, no me gusta, pero yo quiero leer. Señor, yo quiero y yo voy a ayunar en el nombre de Jesús. ¿Cómo un siervo puede no hacer eso? Yo quiero ser tu siervo y te quiero ser por completo, como dice la palabra del Señor. Tenemos que estar, nuestro corazón tiene que estar completo en la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor, aleluyas. Hermanos, en el tiempo de Babilonia, que llevaron al pueblo de Israel cautivo, ¿se acuerdan? El Señor dice que el Señor buscó a uno que orara, y no lo encontró. Y si hubiera encontrado a uno, no hubiera permitido pasar todo lo que pasó en ese tiempo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver el ejemplo de un hombre grande en la Biblia que el Señor lo honró mucho. Amén. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Es un ejemplo tremendo para hablar de oración, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan del tiempo que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, verdad? En ese tiempo Abraham habló con el Señor y hablaba: Padre, si hay 50 justos en ese lugar, tú no vas a destruir ese lugar, Señor, porque su primo Lot, o su sobrino, ¿verdad? Primo, no pasó, sobrino, ¿no? Su sobrino Lot estaba con su familia, ¿verdad? Y esa era la preocupación que tenía Abraham. Entonces el Señor le dice a Abraham: Abraham, no hay 50 justos. Y Abraham le dice: perdona que te moleste, Señor, pero si hay 45, 40 o 35, 30, porque para resumir un poco más, tú no vas a destruir, Señor. Si no, lo destruiría, Abraham, pero no hay 30 justos. Señor, perdona mi insistencia, pero si hay 20, si hay 15, y así fue bajando, y se fue entristeciendo, hermanos, porque llegar a 15
llegar a 10 y que el Señor te diga, no le destruiría a Abraham, pero no hay 15, no hay 10. Señor, perdona que te siga molestando, pero si hay 5 justos y nos damos cuenta del nivel de perversión que había en aquel lugar, para llegar a la ira del Señor, a tomar la decisión de destruir todo eso ahí, hermanos, porque allí no existía más oración, allí no existía más, para aquel pueblo no había salvación. Pero por eso les vengo a hablar de este pasaje, porque una oración, un pedido, una oración de Abraham hizo que el Señor tuviera misericordia de su sobrino, porque él también entraría junto de la destrucción de esas ciudades, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Génesis 19:22. Gloria sea tu nombre, Padre. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Génesis. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Amén, hermanos. Date prisa, vete, porque nada puedo hacer. Esto que está diciendo, hermanos, es el ángel que estaba en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, y le está diciendo a Lot y a su familia, date prisa, vete, porque nada puedo hacer hasta que ustedes no salgan de acá. Entonces entendemos lo que, hermanos, que la oración que Abraham hizo neutralizó a los ángeles, les puso un bloqueo. La oración, porque él clamó al Señor, fue un justo clamando al Señor, y el Señor el Señor escuchó su pedido, y asimismo los ángeles, que son mucho más poderosos que nosotros, ¿verdad? Pero siempre obedientes al Señor, quedaron neutralizados, porque la oración que Abraham hizo, hermanos, fue tan poderosa que ni una chispa le podría caer a Lot. Y de eso sacamos que si la oración hubo efecto en aquel tiempo, y el Señor es aquel de antes, de hoy y de mañana, amén, los mismos milagros pueden hacerse hoy en día. Tenemos que tener fe y clamar con la misma perseverancia, con la misma fe que oró Abraham, porque era un hombre igual que nosotros, ¿verdad? De carne, hueso, solamente dedicado al Señor continuamente, siempre. Entonces, ¿qué sacamos también de ese pasaje, hermanos? Que ellos le dijeron a los ángeles, vete y no mires hacia atrás. ¿Qué pasó con la esposa de Lot, hermanos? Hizo solamente lo que ellos le pidieron que no hiciera, mirar hacia atrás. A veces nosotros paramos para mirar hacia atrás, y es ahí cuando el enemigo está pronto para voltearnos, está pronto para pasarnos, como dice el brasileño, pasar las trenes, ¿no, pastor? Porque así trabaja, hermanos. Si el Señor nos perdona nuestros pecados, hermanos, si empezamos a tener una vida de oración y esforzarnos, no debemos mirar hacia atrás, tenemos que olvidar todo lo que pasó. Amén. Porque si empezamos a mirar hacia atrás, dejamos una brecha, y por ahí el enemigo empieza a entrar, y él empieza a obrar, y él empieza a trabajar en tu vida, y así nuevamente han caído hombres y mujeres de Dios, nuevos en la fe y ya con un buen tiempo en la fe. Por eso debemos aprender de la palabra del Señor, seguir adelante sin mirar atrás. Lo que pasó es pasado, hermanos. De acá para adelante es lo que el Señor tiene reservado para nosotros. Amén. Gloria te damos, Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo estábamos? El ángel del Señor le habló que se fuera, porque la oración de Abraham lo había neutralizado, ¿verdad? Entonces le decía que una chispa le podía caer a Lot, hasta que él se fuera no podían destruir esas ciudades. Gloria al Señor, te adoramos, Señor. La palabra del Señor, hermanos, también nos dice en 1 Tesalonicenses
capítulo 5, versículo 17. 3 palabras bien cortitas y unidas, muy poderosas. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Quiere decir que tenemos que estar en la presencia del Señor, orando todos los días. Sé que el trabajo nos consume una buena parte del día, o todo el día, como a mí, por ejemplo. Pero así como tenemos tiempo para otras cosas, tenemos que tener disciplina. Y tener disciplina para la oración, es decir, bueno, mi horario de despertarme todos los días son las 6 de la mañana. Yo a las 6 voy a orar y después sigo con mis tareas. Porque si nos dejamos estar para que un rato orar, hermanos, a veces se atraviesan cosas en nuestro camino para que no oremos. Porque el enemigo sabe que aquel hombre y mujer de oración, él no puede enfrentar. Amén. Amén. Gloria al Señor, te alabamos, Señor. Aleluyas. Y de esto comparto con ustedes. Hubo momentos, hermanos, que el enemigo te quiso enfrentar, y hubo momentos que el enemigo me quiso enfrentar. Pero hubo momentos que él sabía que el nivel de oración que tú tenías, él no podía enfrentarse a ti. Amén. Porque él se iba a enfrentar para caer. Él iba a enfrentarse para que tú lo fueras a humillar. Pero él es astuto. ¿Qué él hace en esos momentos? Él te distrae. Así trabaja él. Él te distrae para que tú te distraigas con otras cosas, para que tú pares de orar y empieces a secarte. Porque al parar de orar tú te secas. Y ahí él viene, te enfrenta y te voltea. Así trabaja. Amén. Nosotros con nuestras familias siempre va a haber alguien que está en la presencia de Dios. En una casa siempre van a haber personas, o no siempre, ¿verdad?, que no van a la iglesia, que no creen en el Señor, o que creen pero no tienen una vida en oración, no tienen una vida de fe. Entonces tenemos que poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dado. Es el privilegio de estar en su presencia, el privilegio que nos ha dado de orar, la enseñanza que nos ha dado de su palabra, hermanos. Tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que clamar por nuestros hijos, porque si no vamos a permitir que todas las cosas, todo el mal, todo lo que viene planificando. Nadie puede cuidar a nuestros hijos, hermanos, en las escuelas, en los liceos, en las fiestas por ahí, y sabemos que las cosas vienen de mal a peor, ¿verdad? Nadie, pues nosotros no nos podemos parar a cuidarlos y quedar en la puerta del liceo en todo el horario. No podemos quedarnos en la puerta del cumpleaños en todo el horario. El único que lo puede cuidar es el Señor, para que no pase nada. Y cómo el Señor los va a cuidar a nuestros familiares, doblando rodillas, nosotros como padres, como madres, como abuelos. Solamente vamos a tener, o sea, el Señor solamente nos da el privilegio de cuidar a nuestros seres queridos si nosotros tenemos ese tiempo y esa intimidad con Él, si doblamos rodillas y si clamamos, si dedicamos ese tiempo al Señor. Por eso vengo a hablar de la oración, porque es muy importante sacar ese tiempo. Tenemos que entender que es la base de todo. Es la base para que una familia pueda salir de las cenizas, como quien dice, para que una familia pueda salir del fondo del pozo. Amén. No hay cosa más linda que una familia pueda sentarse en la mesa y decir, bueno, hasta ahora nadie toca los celulares y ahora antes de comer vamos a orar y vamos a estar un rato orando. Yo le vengo pidiendo mucho al Señor, porque en mi casa soy cristiano, mi esposa, mi hijo David, que desde los 3 años canta en la iglesia y hoy en día tiene 8, y mi hijo Lucas, que tiene 14, solo que las primeras veces yo lo llevaba a la iglesia obligado, ¿verdad? Vos tenés que ir porque tenemos que estar los 4, y después entendí, el Señor me fue mostrando que las cosas no funcionan así. Yo sentía en apuntar mi mano para mi casa y orar de rodillas como padre y profetizar. Es muy importante que mi hijo estará conmigo en la iglesia, Señor, porque mi casa está incompleta, falta uno, Señor, y yo reclamo a ese uno que está faltando. Entonces, poco a poco mi hijo empezó a ir a los cultos. Entonces más una vez yo entendí el poder de la oración, el poder de la rodilla, el poder a veces de arrodillarnos acá y cada uno apuntar para su casa
y profetizar, hermanos. Nosotros pensamos que nada pasa, pero muchas cadenas se rompen cuando nosotros hacemos eso. Muchas cosas, hermanos, a veces hay una pared invisible que nos separa, que nos da un bloqueo de tener una intimidad mayor con el Señor, pero no nos damos cuenta y empezamos a orar y clamar al Señor y la pared empieza a temblar. Y seguimos orando y clamando al Señor y la pared y los ladrillos empiezan a aflojar. Y llega un momento que de oración en oración que se rompe y se cae. Así funciona el poder de la oración con Dios. ¿Verdad? Hace restaurar a una familia, hace retirar a hombres y mujeres del vicio y que puedan ser siervos del Señor. Así hizo conmigo y así ha hecho con mucha gente que yo he visto. En el poder de la rodilla de una madre, en el poder de la rodilla de un padre, de un pastor, de una pastora, de una congregación junto orando y clamando, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Seguimos un poquito más adelante. Gloria al Señor. Hermanos, esto es importantísimo. Así trabaja el enemigo con nosotros, ¿verdad? Dios te quiere orando y el enemigo te quiere hablando mal de tu pastor muchas veces. Amén. No te quiere en aquel momento orando por tu pastor, viendo el precio que Él paga por ti. Él te quiere hablando mal de tu pastor. El Señor te quiere orando y el enemigo te quiere murmurando y viendo las fallas de aquel hermano que estaba firme y cayó. Así trabaja el enemigo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender lo que es el bien y lo que es el mal. Tenemos que entender que tenemos que orar, como decía la palabra, sin cesar, y orar unos por los otros. Amén. Y tenemos que apoyarnos en oración unos a los otros, hermanos. No es pérdida de tiempo. El Señor se agrada por aquel que ora por su hermano, por aquel que dobla rodilla y ora por su pastor, porque su pastor lleva una carga enorme acá. Amén. Lleva una carga enorme y Él precisa mucho que ustedes como su congregación oren y clamen por Él también. Eso es una señal de respeto por el ser humano, de agradecimiento por las horas en las madrugadas orando y clamando por este pueblo, porque para que todos ustedes estén como un equipo acá unidos en el Señor, hermanos, hay que haber mucha rodilla. Porque el enemigo viene a desanimar uno, a hacerse que el otro se mude para el otro lado, el otro que hable y se pelee con el hermano, y cuando ustedes se dan cuenta, se van y se esparraman. Entonces el poder de la oración es grande. Amén. Pero el pastor precisa que ustedes estén orando fervorosamente con él. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, te alabamos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Aleluya. La verdad que nosotros tenemos que orar, hermanos. La palabra del Señor dice que no tenemos que retroceder y sí avanzar. El Señor no quiere, no le gusta que nosotros, después de estar en un camino avanzando, que vengamos a retroceder. Entonces nosotros, con una vida de oración firme y de ayuno, ¿quién tendrá que retroceder? Es aquel que nos está haciendo ver. Amén. Y les digo más otra cosa: hombres y mujeres fervorosos en oración tienen que clamar al Señor para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, pero también para que su nombre sea nombrado en el infierno. ¿Saben para qué, hermanos? Porque al ser nombrado en el infierno, ya sabemos que estamos molestando, ya sabemos que para el infierno somos importantes. Cuando tú empezás y tú te levantás y seguís una vida con el Señor, tú empezás a hacer una molestia, una piedra en el zapato para el enemigo. Y aquel hombre y mujer que ora y que clama y que no se entrega, hermanos, quiere y le pide, sí, que el nombre de Él ande ya por abajo, para que se importen con Él, para que vengan a hacer todo lo que quieran, porque se levantarán para caer. No tengan miedo. Si ustedes son hombre y mujer de oración, no tengan miedo, hermanos. Existen demonios, existe el diablo, claro que sí, pero existe el Todopoderoso. Amén. El Todopoderoso. Y cuando Él quiere hacer su obra, hasta el diablo obedece. Pastor, ¿cuánto tengo, pastor? Amén. Bueno, acá bien. Hermanos, les cuento algo. Una vez había una señora, su esposo había fallecido, ¿verdad? Ella no tenía más lo que comer con sus hijos.
Y ella fue a una radio cristiana a pedir a ver si podía hablar en la radio o que hablaran que ella precisaba de alimento. En ese momento el brujo más poderoso que había en esta ciudad, escuchando la radio, le dice a los que estaban con él, y le dijo así: vayan a la dirección de esta mujer y digan, y compren. Salieron en una camioneta, llenen esa camioneta y lleven allá y llenen los balcones de comida para que transborde la heladera llena todo. Y después que ustedes terminen de descargar todo, díganle a ella que el diablo le está mandando. Así mandó el brujo. Y los dos hombres que trabajaban con él, ninguno quería decirle. Uno tocaba el otro y dice: decí vos. No, yo no voy a decir eso. Decí vos. Bueno, llevaron todo el alimento para esta casa, ¿verdad? Y descargaron. Y a la hora de irse, vieron que la mujer no preguntaba nada. Y le preguntaron a ella: usted no va a preguntar quién le mandó este alimento. Y la mujer le dice: no importa, porque cuando el Señor manda, hasta el diablo obedece. Amén. Y así son las cosas de Dios, ¿verdad? Son maravillosas, hermanos. Amén. Hermanos, voy a estar finalizando por acá con dos cositas. Hay un pasaje de oración de un hombre fervoroso de la Biblia también, llamado Elías, ¿verdad? Que todo el mundo conoce. Les digo, hermanos, cuando Elías oró fervorosamente, por 3 años y medio no llovió, ¿o verdad? ¿O estoy mintiendo? Por 3 años y medio no cayó una gota de agua. Pero hay algo muy importante. Elías no fue a público. Primero, él no salió a público a mostrar. El primero fue en la intimidad con el Señor, para que el Señor le pudiera dar esa unción y tamaño poder. Entonces, hermanos, no podemos salir a público a mostrar algo que antes nosotros no lo peleamos en la intimidad. La intimidad quiere decir la vida de oración con el Señor. Amén. Amén. Que podamos entender y salir de acá cada día más firmes, sabiendo que la oración es poderosa, que todo lo que la oración hizo en aquellos hombres en la Biblia puede ser hecho en nuestras vidas. Amén. De la misma manera. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, finalizando, les cuento algo. Hubo un gran avivamiento hace muchos años atrás, en el año de 1904, en el país de Gales, por un jovencito de 13 años. Miren lo que yo les digo: no hay edad para que el Señor pueda usar a nadie. Un avivamiento grande en el país de Gales. Ese joven se llamaba Evans Roberts. Mientras los niños jugaban en ese lugar, él pasaba orando. Mientras los niños iban a los cumpleaños, Evans nunca iba. Él pasaba orando, pidiéndole al Señor por un avivamiento en ese lugar. Amén. Hermanos, lo que el Señor hizo con este joven de 13 años a partir de sus oraciones fue tan grande que en ese lugar, el estadio de ese lugar de fútbol, todos los jugadores, el estadio cerró porque los jugadores se convirtieron todos en ese lugar y se fueron todos para las iglesias. Los prostíbulos cerraron todos, porque todas las mujeres se fueron a la presencia de Dios. Los bares, eso está registrado, hermanos, los bares cerraron todos, porque todos los que eran alcohólicos en aquel tiempo y los adictos a las drogas estaban todos en la iglesia. Amén. En ese lugar era tan tremendo que a los caballos ellos los enseñaban, pero con malas palabras. Enseñaban al asalto, todo con malas palabras. Y fue una revolución tan grande ahí que tuvieron que hacer todo un proceso nuevo para empezar a enseñar a los animales con palabras lindas. Entonces, así trabaja el Señor, movido por un justo en una ciudad. Hizo una revolución entera. Imagínense una iglesia fervorosa en la oración, tanto en la iglesia como en sus casas. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, pastor. Aleluya.